Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Orientación Semanal. Como habíamos anunciado, está aquí Vivian Purcell, quien es subdirectora de Educa. Vamos a hablar con ella, bueno, de cuál es la posición, sobre todo con esto de retomar las clases ya de manera presencial. Bienvenida, Vivian. Gracias por la invitación y por tenernos aquí en el día de hoy. Yo puedo decir que prácticamente desde que se cerraron las aulas, Educa ha abogado por el retorno. O sea, las aulas nunca debieron cerrar. Sí se entendía al principio que los niños eran quienes estaban propiciando los rebrotes en las comunidades, y desde que se entendió que eso no era correcto, pues hemos insistido en que se debe volver a las aulas. Se saluda el esfuerzo que se hizo de una educación a distancia, pero la educación necesita presencialidad, necesita esa interacción de docente-alumno, que lamentablemente un sistema completamente a distancia por radio y televisión no se estaba dando. Entonces hemos venido acompañando al Ministerio de Educación, hemos venido trabajando con las diferentes organizaciones internacionales para lograr lo que es un retorno progresivo, voluntario y seguro a las aulas. Vivian, ¿no creen ustedes que esto, bueno, podría poner un poquito en riesgo a la familia? Porque quizá a los niños un proceso del virus no le hace nada, pero a los padres podría... ¿Se ha tomado eso en cuenta? Claro, eso es un riesgo que todos asumimos en cualquier momento de que abrimos la puerta de la casa y salimos a trabajar. Lo que se ha visto en todos los países que han abierto las escuelas es que no se afecta el índice de contagio por los niños, se afecta por la conducta de los padres, que cuando salen de sus casas a trabajar, a reuniones sociales, pues se pueden quizás quitar la mascarilla o no llevar esos protocolos tan estrictos, y son los que han llevado el virus a la casa. ¿Cómo podría desarrollarse ya esa educación presencial? O si ustedes han aportado ya al ministerio alguna forma de eso, bueno, para mantener el distanciamiento, pero sobre todo la higiene. Incluso hablaba en los comentarios sobre, bueno, las condiciones de algunos baños, por ejemplo, las condiciones de higiene que a veces no todas las escuelas quizás tienen, claro, principalmente en las públicas. Sí, mira, el año pasado, cuando empezaron con todo este proceso de verificar los centros educativos, se hizo un levantamiento que habían alrededor de 400 centros que no tenían agua potable. De 7,000 y tantos centros educativos que tenemos, 400 no es tanto. Es mucho, pero eso no significa que es la mayoría de los centros educativos. Entonces sí tenemos un gran número de centros con los que podemos trabajar. Y obviamente hay que revisar esos centros, verificar que las condiciones sí son como se dice que son, y los que no tienen agua potable, pues simplemente proveerles el agua que se necesita, ya sea a través de tanque, ya sea a través de llevar el mecanismo de agua que hace falta, la estructura, pero hay que trabajarlo, y eso no puede ser simplemente porque estamos en medio de una pandemia. Hay otras enfermedades que se dan por falta de agua. Entonces es una necesidad que tiene el país de que eso se resuelva. ¿Tienen ustedes alguna información de cómo se ha llevado, si esto también ya ha dado resultados, retomar en otros países? Sí, todos los países de Latinoamérica prácticamente están abiertos. Nosotros somos uno de los últimos que van a abrir. Tengo entendido que Venezuela también estaba cerrado, pero ya ellos pusieron fecha para abrir. Entonces la evidencia dice que no afecta en nada la curva de contagio. Claro está, hay que llevar un protocolo riguroso, y saludamos el esfuerzo que está haciendo el Estado por desarrollar e implementar ese protocolo que fue presentado hoy, por tener un cronograma de acción que diga qué día se puede iniciar, hasta qué fecha tienen los centros educativos para prepararse y qué implica esa preparación. La educación que se venía desarrollando de forma virtual no logró los objetivos que se esperaban. ¿Tienen información de esto? Sí logró el objetivo de mantener a los estudiantes y a la comunidad vinculada con la educación. Y ahora todo el que prende una televisión o una radio está siendo educado con algún tema en específico. Pero como mencionaba al principio, se necesita la presencialidad y se necesita esa interacción con el docente, que lamentablemente ese sistema no lo permite. Entonces, no se ha realizado una evaluación de la calidad de los aprendizajes todavía. Entiendo que eso es algo que se hará en los próximos meses, cuando ya se esté por terminar el año escolar, y ahí vamos a saber efectivamente si hubo una pérdida o una ganancia de aprendizaje en este tiempo, pero podemos ver lo que ha sucedido en otros países, y es que lamentablemente o se queda el nivel de aprendizaje igual o se pierde.
Entonces podemos estimar que aquí probablemente pase lo mismo. A propósito de eso, ¿hubo o ha existido, o si tienen obviamente información de la deserción en ese sentido? Sabemos que muchos padres quizás no tenían las condiciones para tomar la docencia ya de manera virtual. Hace aproximadamente 2 semanas, Educa presentó un estudio que realizó sobre la opinión de los padres en el retorno a la presencialidad, y los datos que obtuvimos de ese estudio nos indican que alrededor de 20.000 estudiantes ya salieron del sistema para no regresar. Y este dato, esta cifra concuerda número por número con lo que presentó también la organización Save the Children esta semana. O sea que sí, estamos estimando que ya cerca de 20.000 estudiantes no van a regresar. Se habla de que, bueno, la educación a partir de ahora va a cambiar. O sea, cuando se habla de cambiar, no solo es de usar las herramientas tecnológicas y de volver a las aulas, sino que va a ser como una combinación. ¿Se puede eso? Porque ya la inversión que se ha hecho y los resultados, como descartarlo así de ya no... No, para nada. Y nunca ha sido la intención de ninguna de las organizaciones, me atrevería a decir que de verdad de ninguna, que se descarte el esfuerzo que se ha hecho. Porque por diferentes condiciones hay personas que no van a poder volver a las aulas ahora mismo. Entonces, lo que hay que hacer es tener bien esa estructura de cómo se va a trabajar el que está en la casa con el que está en el centro educativo. Obviamente, en algunos lugares podrá usarse la tecnología de una forma muy avanzada y tener una videollamada que permita ver las cosas en vivo. En otros lugares, porque quizás no haya tanto acceso a tecnología, se sigue utilizando la televisión y la radio. Pero es perfectamente posible si se organiza de manera correcta. Vivian, ustedes que obviamente saben de estudio, viven, investigando sobre los temas de educación, sobre todo también ya en la República Dominicana, ¿cuáles son esos retos que tiene el sistema dominicano? Que, lamentablemente, cuando se hacen evaluaciones ya de manera en el interior, en el exterior, salimos muy mal posicionados y parece que eso sería una dificultad, obviamente, a la hora de poder lograr ya otros beneficios, y sobre todo cuando un estudiante sale del país y quiere, como dice, emprender en esos países. Tenemos un reto con lo que es la calidad de la educación. Lamentablemente, la disparidad entre los sectores existía desde hace mucho tiempo, y ahora la pandemia ha venido a engrandecer y enseñarnos qué tan diferente puede ser un sector a otro. Y yo creo que nosotros debemos trabajar a lograr que ambos sectores, tanto el público como el privado, tengan un mismo nivel de calidad. Y me parece que si se orientan bien las políticas públicas y todos los actores trabajan juntos, es completamente posible. Hay menos debilidades cuando se habla ya de centros privados, de colegios y demás. En algunos aspectos sí, porque tienen acceso a diferentes tecnologías y diferentes recursos que quizás en no todos los centros del sector público pueden tener esa facilidad. Y ya eso te pone en una situación diferente, y yo creo que ahí es que está como la mayor diferencia entre un espacio y otro. Pero como te digo, es sumamente posible y otros países lo han logrado, y yo creo que nosotros podemos encaminarnos hacia lograrlo. Vimos que la coordinadora o la representante de UNICEF en el país hablaba la semana pasada de interesada en apoyar en el sistema educativo dominicano, con propuestas, con proyectos, y sobre todo para ayudar, sobre todo en ese sentido. ¿Ustedes también se han puesto en contexto con todo esto? Sí, hemos estado trabajando de la mano con UNICEF, con UNESCO, con IDEC, con la Inicia Educación, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, todas las organizaciones internacionales que de alguna forma u otra tienen manera de incidir sobre los procesos, de desarrollar políticas públicas basadas en evidencia. Todos estamos extendiendo esa mano amiga al Estado para lograrlo. Vivian, al profesorado, ¿qué le dicen ustedes en estos momentos? Bueno, sabemos que han pasado por retos. Los profesores que ya eran o son tradicionales, muchos no dominaban el asunto de la tecnología, claro. Se han montado, han hecho el esfuerzo. Ahora se le dice que hay que retornar a las aulas, y parece que ellos no se sienten confiados en este proceso. En lo personal, lo primero que tengo que decirle es que los admiro.
O sea, yo soy docente, yo estuve en aula y yo sé lo difícil que debe haber sido para ellos pasar de un sistema completamente presencial a un sistema a distancia que no les permite tener esa relación con sus docentes que es tan importante. O sea que de verdad que mi admiración a todo el que está haciendo un esfuerzo para poder continuar dándole clase a sus alumnos. Y además le digo que confíen en lo que se está haciendo, que le tengan confianza al sistema y al proceso. Los han puesto en la primera línea de vacunación, ya se inició ese proceso que los va a llevar a ellos a un espacio más seguro. Entonces es simplemente mantener las mismas medidas que hay que mantener para cualquier otra profesión. Lavarse las manos, usar su mascarilla, distanciamiento. Bueno, Vivian, finalmente ya Educa, ¿qué compromiso tiene Educa con nuestra educación dominicana? Y bueno, los retos que tienen ustedes ya como institución, que obviamente sabemos lo que se aporta para el sector. Nosotros vamos y estamos trabajando para lograr que todos los niños de la República Dominicana tengan acceso a una educación de calidad. Y vamos a acompañar a todos los actores del sistema para lograrlo, ya sea de forma semipresencial, basado en modelo híbrido, teniendo que volver a la distancia porque ahora mismo hay repunte del brote. No importa lo que suceda, vamos a trabajar por lograr la calidad de la educación. Bueno, señores, estábamos hablando con Vivian, ¿no? Subdirectora de Educa, y bueno, apoyan y están también inmersos en este proceso de educación, de bueno, llevar a los niños a las aulas. Vemos que bueno, ha sido sumamente difícil, sí, porque sí. Yo soy padre también y he tenido que en algún momento ser tutor, y obviamente eso ha sido un poco cuesta arriba para los padres que trabajan y que han tenido que estar ahí de soporte para sus hijos con las clases virtuales. Sí, sí, definitivamente. Así es. Así que a ustedes no se muevan de ahí porque continuamos aquí con orientación semanal.